Escribió Voltaire, hombre de razón en tiempos de sin razón. Los negros son inferiores a los europeos, pero superiores a los monos. Y su colega y contemporáneo David Hume admitió que el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de una persona, así como el loro consigue hablar algunas palabras. El sabio en anatomía Etienne Serre comprobó: los negros están condenados a ser primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Y el científico Louis Agassiz comprobó también que el cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de 7 meses. Toda Europa sacó jugo al tráfico de esclavos y el tráfico de esclavos necesitaba coartadas. La ciencia proporcionó esas coartadas y la religión también. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas contrahistorias de los hijos del África. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India, quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte. Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios, y ante las furias del Señor, el asesino, Caín, palideció de miedo y de culpa, y tanto palideció y palideció que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. ¿Adán y Eva eran negros? Bueno, al fin y al cabo, en África empezó el viaje humano en el mundo. De allí venimos, todos. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta, y los que más se alejaron del sol fueron los que recibieron los colores más pálidos en el reparto general de colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arco iris del cielo. Y somos todos somos africanos emigrados. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y a nadie se exigía más pasaporte que sus piernas. Para muchos pueblos del África Negra, los antepasados son los espíritus que están vivos en la vaca que pasta en el campo, o en el árbol que crece junto a tu casa, o en el arroyo que está ahí nomás a la vista. El bisabuelo de tu tatarabuelo puede estar vivo en ese arroyo, ser agua de ese arroyo. Y también tu ancestro puede ser cualquier espíritu que en el mundo ande y quiera acompañarte en tu viaje por el mundo.
aunque no haya sido pariente y ni siquiera conocido. La familia no tiene fronteras, explica una africana del pueblo Dagara, Sobufu Somé, que dice: nuestros niños tienen muchas madres y muchos padres, tantos como quieran, y los espíritus ancestrales, según ella y según los suyos, los que te ayudan a caminar, son los muchos abuelos que cada uno tiene, tantos como quieras. Los esclavos subían temblando a los barcos, porque creían que iban a ser comidos, y tan equivocados no estaban. Al fin y al cabo, el tráfico negrero fue la boca que devoró al África. Ya desde antes los reyes africanos tenían esclavos y peleaban entre sí, pero la captura y venta de gente se convirtió en el centro de la economía africana y en el centro de la vida del África, solo cuando los reyes europeos descubrieron que ese era el más brillante de los negocios posibles. Fue a partir de entonces que la sangría de jóvenes vació al África negra y selló su destino. Malí, por poner un caso, es ahora uno de los países más pobres del mundo. Pero en el siglo XVI era un reino opulento y culto. La Universidad de Tombuctú tenía 25.000 estudiantes. Cuando el sultán de Marruecos invadió Malí, no encontró el oro que buscaba, el oro amarillo, porque poco quedaba, pero se llevó oro negro, o sea, se llevó mujeres, hombres, niños, y muchos de esos mujeres y hombres convertidos en esclavos habían sido escritores, escultores, científicos, médicos. Fueron embarcados con destino a las plantaciones de América después de ser marcados a fuego y después de ser bautizados. La máquina esclavista exigía brazos y la cacería de brazos exigía guerras. Entonces, la economía africana pasó a ser una economía de guerra en la que cada pueblo devoraba al otro y cada reino peleaba con el reino vecino. Una guía comercial publicada en Holanda en 1655 para orientar a los mercaderes holandeses enumeraba las armas más codiciadas en las costas del África y también las mejores ofrendas para halagar a aquellos reyes de opereta, reyes de utilería. La ginebra, por ejemplo, era muy valorada y por un puñado de cristales de Murano se podía uno llevar 7 hombres. Nada de nuevo tenía la esclavitud hereditaria que venía de Grecia y Roma, pero la Europa del Renacimiento aportó algunas novedades. Por primera vez la esclavitud estaba determinada por el color de la piel y por primera vez la esclavitud era el centro del comercio internacional. Breve historia del intercambio entre África y Europa. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, África vendía carne humana y compraba fusiles, cambiaba brazos por violencia. Después, durante los siglos XIX y XX, África entregaba oro, diamantes, cobre, marfil, caucho, café y recibía Biblias. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. El samba nació en Brasil
aunque tiene un origen africano inconfundible, y su origen lo marcó desde el principio como música indecente, como cosa de negros. Recién en 1917 hubo como un estallido del samba. El samba explotó en el Carnaval de Río y a partir de ahí ya fue incontenible. Aquella noche, Noche de Gloria, primera noche del samba en el Carnaval de Río, bailaron hasta los faroles de las esquinas. Y poquito después, un conjunto de samba viajó a París. Y París cayó rendido a sus pies. Nadie podía resistir el encanto, el embrujo de esa música de músicas, espléndida, contagiosa. Pero aquel éxito parisino no le cayó nada bien al gobierno brasileño. El gobierno brasileño, que ya había prohibido la presencia de negros en la selección de fútbol, puso muy mala cara ante el éxito de una música de negros tocada por negros que corría el peligro de convertirse en un símbolo brasileño que inducía a la confusión, porque ¿qué van a creer los europeos? ¿Que Brasil es un país africano? ¿Cómo es posible? El más músico de los músicos, fundador del samba, se podría decir, aunque otros hubo, pero el más fue Pichinguinha. Pichinguinha, negro, claro, jugaba tocando. Y jugando invitaba a jugar. En el año 1915, en pleno auge de los linchamientos en el sur de los Estados Unidos, se estrenó la película de Griffith, El nacimiento de una nación. Este himno de alabanza al Ku Klux Klan fue la primera superproducción de Hollywood y el mayor éxito de taquilla de toda la historia del cine mudo. En ella se exaltaba a los enmascarados de túnicas blancas y blancas cruces, antorchas en alto, que venían a vengar la virtud de las damas blancas y el honor de los caballeros. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, estrenó la película en la Casa Blanca y Woodrow Wilson la aplaudió de pie. No era para menos, porque él era el autor de los textos de la película, que entre otras cosas decían que la emancipación de los esclavos había sido un verdadero derrocamiento de la civilización y que habían puesto al sur blanco bajo los talones del sur negro. Y el presidente Wilson también decía en la película, en los textos de la película, que el caos reinaba en la nación porque los negros eran hombres que ignoraban los usos de la autoridad excepto sus insolencias. Pero el presidente encendía la luz de la esperanza. Por fin ha nacido a la vida un gran Ku Klux Klan, decía la película, que culminaba con Jesús en persona que bajaba a dar su bendición. De los esclavos proviene la más libre de las músicas. El jazz es hijo de los burdeles de Nueva Orleans y nieto de los esclavos de las plantaciones
de algodón en el sur de los Estados Unidos. Las bandas de los burdeles tocaban toda la noche sin parar en balcones que los ponían a salvo de golpes y puñaladas, y de sus improvisaciones nació esa loca música nueva. Allá por el año 1916, un muchachito más bien tímido se pudo comprar por fin una corneta propia, realizó el sueño de la corneta propia y tocó. Él, que repartía diarios, leche, carbón, descubrió que lo suyo era la música y tocó desperezándose y desperezando las melodías para que en plena noche pudiera nacer el día. Se llamaba Louis Armstrong y él también era, como el jazz, nieto de esclavos, hijo de los burdeles. In the circle of your arms, I love to dance the night away. Within the circle of tender embrace, you got the whole wide world for me. Yes, you got the whole wide world for me. For me. En el año 1921, el presidente de Brasil, Epitácio Pessoa, prohibió los jugadores de piel oscura en la selección nacional de fútbol por razones de prestigio patrio. Sin embargo, el Brasil había sido campeón del último sudamericano gracias a un jugador espléndido, mulato, se llamaba Friedenreich, Arthur Friedenreich, porque era hijo de un alemán y de una lavandera negra, y había conquistado tanto éxito popular que sus zapatos de barro se exhibían en la vitrina de una joyería de Río de Janeiro. Friedenreich fue la primera estrella del fútbol brasileño y no resultó nada casual que fuera mulato, porque a partir de ahí los grandes jugadores de la historia del fútbol de ese país, probablemente los mejores del mundo, han sido jugadores mulatos o negros, pero les ha costado unos cuantos años ese reconocimiento. El propio Friedenreich, por ejemplo, siempre llegaba tarde a la cancha, era el último en llegar, porque se planchaba las motas dificultosamente con un peine, le llevaba eso por lo menos media hora, hasta que al final no se le movía ni un pelito cuando cabeceaba la pelota y metía sus muchos goles. El fútbol era, en aquellos años, primeros años del siglo XX, todavía era una diversión elegante para después de la misa y por lo tanto era cosa de blancos. El Club Fluminense, por ejemplo, de Río, tenía un único jugador mulato. Se llamaba Carlos Alberto. Cuando entraba a la cancha, el público le gritaba, "Poderois, Poderois, Poderois", que significa polvo de arroz, porque con polvo de arroz se blanqueaba la cara. Allá por el año 1940, las investigaciones de un científico norteamericano, Charles Drew, hicieron posible el procesamiento del plasma y salvaron millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos se metieron en la guerra, el Pentágono emitió una orden prohibiendo la mezcla de la sangre negra y la sangre blanca, para que lo que estaba prohibido en la cama no se hiciera por inyección.
Y Charles Drew, que para entonces era el director de la Cruz Roja de los Estados Unidos, comentó: ¿qué disparate es este? Sangre negra, sangre blanca, tal cosa no existe, la sangre es roja. Y entonces renunció, o fue renunciado, porque Charles Drew era negro. Los esclavos negros trajeron a América sus dioses alegres y peleones, y su certeza de que cada persona tiene dos cabezas y dos memorias. Una cabeza de barro, que será polvo, y otra cabeza por siempre invulnerable a los mordiscos del tiempo y de la pasión, que es la cabeza que te espera en el espacio sagrado más allá de la muerte. Y también dos memorias. Una memoria que la muerte mata, brújula que acaba con el viaje, y otra memoria, la memoria colectiva, que vivirá mientras viva la aventura humana en el mundo.